Hoy vamos a ver gestión de discos mediante RAID, LVM, ACL y cuotas. Los contenidos serán introducción al problema que se trata de resolver, cómo vamos a interpretar las tablas del PDF, explicación de cómo se ha realizado la solución del problema, de cómo los pasos que hemos tenido que seguir, comprobación de su correcto funcionamiento. Vamos a meternos en un filecilla a ver que funcionan las cuotas y al final os daré una pequeña conclusión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración de la máquina, en almacenamiento, y agregarle 5 nuevos discos, cada uno de 350 megas, que lo primero que vamos a tener que hacer cuando vamos a entrar en la máquina es darles formato y particionarlos. Una vez creados los discos, nos vamos a la máquina y escribimos un ls/d/sd asterisco, que esto nos va a mostrar los discos, todos los discos que tenemos en la máquina, para ver si nos reconoce bien los discos que hemos metido anteriormente. El siguiente comando será darle formato al disco. Crear particiones en el disco con fdisk/sdf/sdb. Una vez creadas las particiones, para no estar haciendo todo el rato lo mismo, con el comando sfdisk vamos a copiar el formato del disco sdb al sdc y así hasta el sdf. Con el comando sfdisk-d/dbsdb lo pasamos con una tubería y ponemos la ruta del otro disco con sfdisk delante también, --force, que para forzar su ejecución. El siguiente comando que vamos a tener que hacer después de particionar todos los discos, vamos a instalar el mdadm con el apt-get install, y una vez instalado el mdadm vamos a crear los RAIDs de los discos con el comando mdadm --create para crear la ruta del RAID, los -RAID device 4, que estos son los números de dispositivos que va a tener el RAID, que en este caso van a ser particiones, el SDB1, SDC hasta el SD1. Anteriormente hemos creado 5 discos, pero el otro queda como en un backup, para crear backups de los discos, por si se jode algún disco anterior, para que no se pierdan datos. Una vez creados los RAIDs, les damos formato con el mkfs.ext4. El ext4 es el tipo de formato y la ruta del RAID. Después de darle formato a los RAIDs, creamos las carpetas con el mkdir mt-informes, que eran las 4 carpetas: informe, nóminas y alguna más. Y también tenemos que crear el RAID 51, que van a almacenar los usuarios. Una vez hecho eso, hacemos un eco con el mt-RAID51, porque el RAID 5 va a tener un punto de montaje, y los otros, que van a ser que eran RAID 6, van a ser con LVMs. Para configurar el RAID 5 hacemos un eco mt, la ruta la carpeta que hemos creado antes en el mt, el tipo de formato, usuarios, que acepta usuarios, que para leer y escribir en las carpetas, que la ejecuten, y que acepta CLs, usuarios de cota, grupo de cota,
y lo pasamos en fstab. Aquí tenemos que hacerlo con dos de estas, porque si ponemos con una se machaca todo del fstab y se jode el sistema de disco. Una vez hecho eso, yo tuve que instalar el LVM2 porque no lo tenía instalado, y es para crear los LVMs. Una vez instalado eso, hacemos un pvcreate y los dispositivos, que en este caso van a ser el de RAID 6, dos de RAID 6 y se llaman RAID 61 y RAID 62 para diferenciarlos. Una vez creado eso, hacemos un VG create con el nombre del VG y la ruta de los dos RAIDs. Una vez hecho eso, hacemos un LV create con el nombre del VG que hemos creado antes, menos n, el nombre que le damos a la carpeta, que es informes, menos ice, que le vamos a dar el tamaño, y en este caso son 50 megas. Una vez creados los LV grades de todas las carpetas, de las 4 carpetas, les damos formato a los LVMs con mkfs.ext4, el nombre del dispositivo, de donde está almacenado, el VG que hemos creado antes y la carpeta con el nombre que le hemos dado, que es informes. Tenemos que hacer esto en las 4 diferentes después de eso tenemos que montarlas con mount y en la ruta de la carpeta, que es mt informes, y así también hay que poner las 4 carpetas anteriores. Para ver que todo está correctamente como nosotros lo queremos, hacemos un df-h y nos aparece la lista de los VGs bueno, para añadir los usuarios, primero tenemos que crear los grupos. Yo me he hecho un lío y aquí lo tengo, no sé por dónde lo tengo, pero sería grouppath y el nombre del grupo que queremos, al igual que el userath será grouppath. Después, para añadir los usuarios, hacemos un userath -m-d para que nos cree la carpeta del home por si no está creada, y donde se va a almacenar el usuario, que va a ser mtrraid51 usoftp1, que así se va a llamar, -s para darle una shell, que en este caso va a ser una shell falsa, que en este caso nos interesaría para tener usuarios para pasar datos entre ellos, o para que no inicien sesión dentro de ese usuario, y solo para pasar datos o algo parecido. -g le asignamos un grupo, que en este caso grupo ftp1, y el nombre del usuario usoftp1, que así se va a llamar. Una vez hecho eso, le damos un password al usuario y instalamos el setfacl. No, instalamos el acl, que me he equivocado antes. Una vez instalado, con el setfacl -m, el u viene de usuario, y si fuese grupo pues sería g dos puntos y el nombre del grupo. En este caso es un usuario, -m, u el nombre del usuario y los ahora no sale las condiciones, que en este caso van a ser de RVX,
RWX, que va a ser leer, escribir y ejecutar. Yo le he hecho dos usuarios para una misma carpeta, y después sería, bueno, la ruta de la carpeta que se mete informes. Una vez hecho eso, instalamos el quota y el quota tool con apt-get install. Y una vez instalado eso, para asegurarnos, con un quota off -a quitamos todas las cuotas del sistema por si hay alguna. Y con un quota check verificamos si nos va a dejar crear cuotas en las carpetas, que sería quota check, los parámetros del quota check y la ruta de la carpeta. Hacemos un quota on para activar las cuotas, los parámetros del quota on y la ruta de la carpeta. Una vez hecho eso para cada carpeta, hacemos un quota tool -u de usuario, el nombre del usuario, -b de bloque, que sería de 10, como un aviso en 10 megas y como máximo en los 14 megas. Y el nombre de la ruta de la carpeta en donde lo queremos asignar. En este caso es AMNT en el RAID 51. Después de eso, con un quota tool, -u de usuario de bloque, -t creo que es de time, 2 días, y la ruta de la carpeta, que en este caso, después de que traspase el máximo de almacenamiento, se le bloquea el acceso. Una vez hecho eso, con un ptget install de proftpd, una vez instalado eso, vamos a su configuración del disco. No, vamos a configuración del proftpd, y aquí asignamos el virtual host, que va a ser el virtual host, nuestra IP de la máquina, el puerto por donde van a entrar, el required valid shell, para que no, como nosotros hemos creado los usuarios con una shell falsa, para que no nos dé errores. El default root, su carpeta por defecto, será el home. Y en limit login, los grupos que pueden entrar, allow group, el grupo FTP1 y el grupo FTP2, son los dos grupos que hemos creado antes. También podemos poner allow users y el nombre del usuario. Bueno, una vez hecho esto, hacemos un etc init.d proftpd y restart. Es para reiniciar el servicio proftpd para que cargue los cambios que hemos hecho en su configuración. Una vez eso, entramos en filecilla. Vale, una vez iniciamos filecilla, aquí ponemos la IP del servidor de la máquina virtual, el usuario con el que queremos entrar, que bueno, en este caso es el usuario que he creado yo antes, la contraseña que tiene y el puerto que hemos puesto en proftpd en su configuración. Una vez metido, vamos a comprobar que a un límite ya no deja meter más datos. Este creo que le he puesto 35 megas como máximo. 315. ¿Alguno más? Vale, y aquí como vemos ya no deja meter más. Nos sale un error como que ya ha alcanzado el límite máximo de
de almacenamiento. Bueno, como conclusión, esto sirve mucho en las empresas donde hay muchos trabajadores, porque si hay un trabajador que mete datos por meter, pues llega un momento donde colapsaría el servidor y entonces puede salir errores y que se peten los discos de esto y se puede perder información bastante grave que utiliza las empresas. Particularmente no, yo no haría esto porque bueno, en casa como hay un solo ordenador y tal, no tampoco hace falta hacer todo esto. Pero lo dicho que en, en en una empresa esto sirve de mucho y es muy fácil hacerlo, aunque salgan errores. O sea, de estos se arregla muy fácil porque son errores fáciles y son unos comandos bastante básicos.